de la Iglesia Católica. Y lo vamos a hacer precisamente coincidiendo en sábado, en las primeras horas del sábado. ¿Y por qué diréis una cosa con otra tiene que ver? Bueno, precisamente esta bestia es la que va a tomar partido directamente contra los guardadores del sábado. Esta bestia no va a ir contra aquellos que le hagan caso directamente, sino que va a ir contra el pueblo de Dios que quiere ser fiel a los 10 mandamientos, incluido el cuarto. Y precisamente la Iglesia Católica tiene una orden especial que es conocida como la Orden de los Jesuitas. El título que le he puesto es el Papa Jesuita, la oscura verdad sobre los jesuitas y su objetivo final. Porque los jesuitas tienen un objetivo final. Han tenido muchos objetivos a lo largo de la historia para conseguir sus fines y siguen teniendo muchos, pero tienen un objetivo final. Supongo que todos habéis visto la transición de Papa, de Benedicto XVI al actual. Y si vemos también la fotografía de la derecha, vemos unas iniciales que todos conocemos, IHS. Pues bien, son las características de distinción de esta orden. Vamos a recordar un poco la renuncia de Benedicto XVI. ¿Un mal presagio o una señal de qué? ¿Recordáis esta escena? Salió en muchos medios de comunicación. Un rayo cayendo en la cúpula del Vaticano. No es la primera ocasión en que eso sucede, ha sucedido muchas veces. Pero curiosamente llamó mucho la atención, porque rayo misterioso golpeó al Vaticano el día en que Ratzinger dijo que renuncia. Y algunos decían, ¿es un mal presagio? Pues nada, ya veis aquí la imagen, cómo llegó a impactar. Pero ¿recordáis este texto? Lucas 10:18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Bien, ese rayo no necesariamente tenía que ser Satanás. Pero muchos llegaron a entender que es casualidad que haya sido precisamente en esos momentos que haya habido este rayo. ¿Sabéis? El rayo es un símbolo usado por las sociedades secretas. Hay alguna compañía de automóviles que también lo tiene en su insignia. Y tiene precisamente la connotación de alguien que cayó del cielo. El llamado Lucifer, precisamente. Pues bien, después vino la elección del Papa Francisco. Este fue el primer momento en que aparece el nuevo Papa, José Mario Bergoglio, un argentino. Y no sé si veis un recuadro marcado en rojo sobre una fecha, 13 del 3 del 2013. Si ayer hablamos de 13, hoy no va a ser menos. Elección del Papa Francisco el día 13, pero fue 13 de marzo del 2013, o sea, 13 del 3 del 2013. Pues nada, ya podéis sumar. Cifra por cifra, también daba 13. ¿Recordamos qué significaba el 13? Muerte y nacimiento, cambio total, transformaciones, 12 más 1 Mesías, y en ocultismo, satanismo, Lucifer, Satanás. ¿Estos números han sido casualidades? Pues aún hubo más números cabalísticos. Fumata de febrero, la elección del Papa sigue en el aire, se decía. Pues mirad qué aparece aquí. Si el pontífice no es elegido tras 33 votaciones, se inicia una segunda ronda donde participan los dos cardenales que hayan obtenido el mayor número de votos en las votaciones anteriores. 33 votaciones. Y diréis, bueno, ¿y qué? ¿Qué es 33? El 11 aprobado por ley divina, el 3, número de la divinidad, de la Trinidad. 3 veces 11 da
hasta 33. O sea que ya no es aprobado por ley divina una sola vez, sino por una Trinidad. ¿Entendéis? Y cuando hablo de Trinidad en el sistema católico, no estoy hablando de la divinidad en tres personas que nosotros podemos llegar a entender y que ellos predican también, sino de la verdadera Trinidad a la cual ellos apuntan. ¿Ha habido un problema? Bueno, ya vuelvo, vale. Pues mirad precisamente unos datos más. ¿Recordáis la célebre frase, habemos papa? Bueno, lo dijo con una voz bastante distinta a la que he hecho yo, el señor que lo anunció. Y mirad qué decía aquí. El nuevo pontífice, nacido en 1936 en Buenos Aires, Argentina, ha sido anunciado desde el balcón a las 20:13. Es el primer papa jesuita, así como hispanoamericano. El nombre elegido por el Santo Padre es el de Francisco, el cual se asomó al citado balcón a las 20:23 ante miles de fieles. ¿Sabéis? Para ese entonces yo aún tenía el gimnasio, y en el gimnasio todas las personas que asistían sabían de mis creencias y estaban informados de muchas de estas cosas, a tal punto que cuando estaba viendo la elección, yo estaba con la gente, con los clientes. Teníamos siempre la televisión puesta, era uno de esos extraños gimnasios donde habían noticias puestas y donde el dueño del gimnasio se dedicaba a comentar las noticias en aspecto profético a la gente que allí asistía. Y deberíais haber visto a las personas mientras iban corriendo en la cinta, o mientras estaban en la bicicleta, o mientras iban haciendo musculación, como estaban esperando todos un hecho. Y era el momento en que se abriría el balcón y se anunciaría al nuevo Papa. ¿Sabéis por qué lo estaban esperando? Porque les había dicho, estad atentos, porque seguramente dará 13. Y estaban todos en el gimnasio pendientes de ese momento. Anuncio del nuevo Papa a las 20:13. Todos estábamos pendientes. ¿Cuándo será? Ya verás, si han dicho que esto ya está a punto. ¿Será cuando dé el minuto 13? Efectivamente. El nuevo Papa sale al balcón y, ¿sabéis? Hubo una demora. No salió todo rápidamente, sino que se veía que se había encendido una luz en la balconada donde él iba a salir, pero no terminaban de salir. Y allí estábamos comentando, ¿cómo puede ser que no salga aún? Si hace demasiado rato ya tendría que haber salido. Los comentaristas de televisión me estaban diciendo lo mismo. Estarán esperando su momento oportuno para que coincida con algo. Pues salió a las 20:23, en horario tarde sería 8:23, el cual evidentemente también dio 13. Imaginaos la reacción de personas que venían a un gimnasio, que en un principio casi ninguno de ellos era creyente, cuando vieron que las cosas que les había dicho antes se estaban cumpliendo. Y no porque yo fuera un profeta, sino porque conocemos el lenguaje que ellos utilizan. ¿Entendéis? Cuando conocemos las artimañas de Satanás, podemos estar diciendo a la gente muchas cosas que les van a destapar a ellos, los planes del enemigo. Aquí tenéis ese momento. Y mirad, una vez más nos aparece un dato. Es el primer latinoamericano, un argentino, de 76 años con el nombre de Francisco. El Papa Benedicto XVI renuncia a los 85 años. 8 más 5, 13. Elegido Papa Francisco a los 76 años. 7 más 6, 13. La elección del Papa Francisco ha sido en la semana número 11 del año. La sede papal ha estado vacante 13 días. Ni uno más, ni uno menos. Fue ordenado sacerdote de la Compañía de Jesús por Monseñor Ramón José Castellano, arzobispo emérito de Córdoba, Argentina, un día 13, el 13 de diciembre de 1969. Parece ser que el 13 y él realmente estarían muy asociados. A las 19:06 de este miércoles, la chimenea más vigilada del mundo emitía una fumata blanca. Mira por dónde, 7:06 de horario de la tarde, daba 13. ¿Creéis que todo esto eran casualidades, coincidencias o una tontería mía?
Los números cantan por sí solos, ¿eh? Aunque tendrá actos públicos desde este mismo jueves, el Papa Francisco celebrará su misa de entronización el próximo martes 19 de marzo, 19 del 3, que también da 13. Como primer pontífice no europeo de la Iglesia en 13 siglos. Bueno, es que ya parece de risa, ¿eh? Siglos sin un Papa no europeo, 13. Pero bien, vamos a dejarnos un poco de estos números tan casuales y tan satánicos. Papa con papa. Ya sé que para vosotros eso suena a puré de patatas o algo así. Nosotros a las papas les llamamos patata. Aquí tenéis un momento en que Benedicto XVI regresa al Vaticano contento y con intención de dedicarse a la oración. Mirad qué fecha, 2 de mayo del 2013. Anda, también de la 13, qué cosas. Y además fue a parar al antiguo monasterio de clausura que fue instituido el 13 de mayo de 1994. Sí, instituido un día 13. El 13 de mayo consagran el pontificado de Francisco y la Jornada Mundial de la Juventud a la Virgen de Fátima. Mira que hay días en el mes, ¿no? Tenía que ser el 13, por supuesto. ¿Por qué? Porque el 13 es cuando se aparecía la Virgen de Fátima, o sea, Satanás. Y mirad, bueno, van saliendo los datos sobre el 13, etcétera, etcétera. Voy a ir un poco más deprisa para entrar en la parte que ya me va a interesar más exponeros. Signos visibles de humildad. Ya sabéis que con el cambio de papa se habló bastante de la vestimenta, de la forma de proceder entre un papa y el otro. Se hacían comparativas. Pues mirad, en el mismo lugar, ¿qué diferencias notáis? Bueno, se puede jugar casi a eso que a veces salen en periódicos, no sé si aquí en Estados Unidos lo hacen, las 7 diferencias, y vas marcando entre dibujo y dibujo en que cambia, ¿no? Pues bueno, es evidente que el trono ya es distinto. El trono blanco, eso sí. ¿Dónde se sienta en la Biblia Dios? En un trono blanco, ¿eh? Sí. ¿Entendéis por qué es el vicario de Cristo? Dicen el sustituto. Bueno, porque toma su lugar, mejor dicho. Las vestimentas, bueno, también son evidentes. Y los zapatos, cómo no. Y en fin, y así algunos detallitos más, como la cruz, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿qué imagen se estaba dando con esto? De austeridad, de humildad, de jesuita. Todo el mundo en pos de la bestia. Antes hemos leído este texto, ¿verdad? Todo el mundo en pos de la bestia. Y no sé si ahora, desde que el Papa actual está en el pontificado mandando, habéis visto cómo cada vez más los dirigentes políticos de este mundo le están dando más pleitesía que a nadie. Verdaderamente su mensaje es de humildad continuamente. ¿Os dais cuenta cada vez que habla a favor de los pobres, de ayudar, su atuendo sigue siendo sencillo, etcétera, etcétera? 132 países participaron en inicios del papado de Francisco, entre los cuales algunos personajes los conocéis de sobra, ¿verdad? El actual rey de España, que aún era príncipe, también estuvo allí. Y Apocalipsis 13, versículos 3 y 4, son los que antes habíamos leído. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y eso sucedió ya a partir de hacía unos cuantos años, 1929, Tratado de Letrán, se le devuelve al Vaticano propiedades, pero la herida parecía ser que aún estaba un poco como terminándose de cerrar, Pero ha ido pasando el tiempo y estamos viendo cómo todos se están dirigiendo al Vaticano, todos los dirigentes políticos y religiosos.
y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia contra los guardadores del sábado. Esta bestia no va a ir contra aquellos que le hagan caso directamente, sino que va a ir contra el pueblo de Dios que quiere ser fiel a los 10 mandamientos, incluido el cuarto. Y precisamente la Iglesia Católica tiene una orden especial que es conocida como la Orden de los Jesuitas. El título que le he puesto es el Papa Jesuita, la oscura verdad sobre los jesuitas y su objetivo final. Porque los jesuitas tienen un objetivo final. Han tenido muchos objetivos a lo largo de la historia, que todos conocemos, IHS. Pues bien, son las características de distinción de esta orden. Vamos a recordar un poco la renuncia de Benedicto XVI. ¿Un mal presagio o una señal de qué? ¿Recordáis esta escena? Papa de la Iglesia Católica. Y lo vamos a hacer precisamente coincidiendo en sábado, en las primeras horas del sábado. ¿Y por qué diréis una cosa con otra tiene que ver? Bueno, precisamente esta bestia es la que va a tomar partido directamente para conseguir sus fines. Y siguen teniendo muchos, pero tienen un objetivo final. Supongo que todos habéis visto la transición de Papa, de Benedicto XVI al actual. Y si vemos también la fotografía de la derecha, vemos unas iniciales